A nadie se le escapa que la electrónica es una parte fundamental del automóvil, estando presente en la práctica totalidad de los sistemas que lo componen, bien sea para facilitar su utilización o conseguir un elevado nivel de seguridad y confort para sus ocupantes. En el apartado del motor, gracias a la colaboración de la electrónica, también se han conseguido evolucionar detalles tan importantes como son las prestaciones, el consumo y la emisión de gases. En lo que respecta al motor diésel, la electrónica había tenido muy poco protagonismo. Sin embargo, en los últimos años, aquellos motores pesados y de escasas prestaciones se han puesto a la vanguardia, llegando en muchos casos a superar a los ágiles y rápidos motores de gasolina. Esa transformación se ha llevado a cabo principalmente con el desarrollo de nuevas tecnologías. No obstante, la incorporación de la electrónica ha contribuido a mejorar de forma considerable su funcionamiento, consiguiendo sin lugar a dudas una verdadera revolución en el motor diésel. El presente capítulo lo vamos a dedicar a la nueva generación de bombas de inyección. Describiremos principalmente las adaptaciones destinadas al control del combustible, así como los dispositivos utilizados para la reducción de gases contaminantes. Antes de entrar a fondo con la gestión electrónica, vamos a repasar de forma breve las características de funcionamiento del motor diésel con respecto al motor de gasolina. En ambos motores, el ciclo se realiza en 4 tiempos: admisión, compresión, combustión y escape. En el tiempo de admisión, se produce para el motor de explosión la aspiración de la mezcla aire-gasolina, controlada a través del pedal del acelerador. En el motor diésel, la aspiración produce el llenado completo del cilindro, pero únicamente con aire. En el segundo tiempo, para el motor de explosión, se produce la compresión de la mezcla, reduciendo su volumen aproximadamente 9 veces, mientras que en el motor diésel, la reducción del volumen del aire es superior a 16 veces, alcanzando temperaturas del orden de 700 grados centígrados. En el tercer tiempo es donde se produce la mayor diferencia, ya que en el motor de explosión, el salto de chispa de la bujía provoca la inflamación de la mezcla, mientras que en el motor diésel se inyecta una cantidad de gasoil perfectamente controlada, autoinflamándose por el calor generado durante la compresión. Finalmente, se realiza el tiempo de escape, donde se procede a la expulsión de los gases quemados en ambos motores. Como sabemos, en el motor de explosión, la potencia es regulada por el conductor, modificando la cantidad de aire y gasolina a través de la mariposa de gases. En el motor diésel, para conseguir la potencia deseada, se regula la cantidad de combustible a inyectar por medio de la bomba. Por lo tanto, las características principales que debe cumplir el sistema de inyección son: iniciar la inyección en el momento más adecuado, suministrar a cada cilindro la cantidad necesaria de combustible y, por último, conseguir una fina y precisa pulverización en el interior del cilindro. Para mejorar estos aspectos, la gestión del motor diésel ha ido evolucionando. De esta forma, nos podemos encontrar vehículos con diferentes aplicaciones, distinguiendo de manera un tanto generalizada entre sistemas semielectrónicos y sistemas totalmente electrónicos. El sistema semielectrónico se caracteriza por realizar el avance de inyección a través de una electroválvula controlada por la unidad de control. Sin embargo, el resto de componentes se corresponden con los de la bomba convencional. En
el sistema completamente electrónico, la unidad de control, además de actuar sobre el avance, se encarga de regular el caudal de inyección, eliminando, por tanto, la conexión mecánica entre el pedal del acelerador y la bomba inyectora. Además de estas, la unidad de control asume otras funciones como son activación de la válvula de corte de combustible, regulación del tiempo de precalentamiento, recirculación de los gases de escape y regulación de la presión de sobrealimentación. Para el correcto funcionamiento del conjunto, es imprescindible la actuación simultánea de sensores, actuadores y unidad de control. Los sensores recogen magnitudes físicas del motor y las convierten en señales eléctricas que envían como información a la unidad de control. Estas informaciones son inicio de inyección, régimen de revoluciones, posición pedal acelerador, masa de aire, temperatura de aire, temperatura de agua, temperatura de combustible, posición pedal de embrague y de freno, presión atmosférica, presión del colector de admisión y posición corredera de regulación. Veamos cada una de ellas. Para establecer un equilibrio óptimo entre consumo y rumorosidad del motor, es necesario que la máxima presión de la combustión se alcance unos grados después de que el pistón haya rebasado el punto muerto superior. Para conseguir la precisión necesaria en el avance de inyección, la unidad de control necesita conocer el instante preciso en que se produce la inyección. Esta información se consigue a través del transmisor de inicio de inyección, que se encuentra ubicado en uno de los inyectores. El transmisor está compuesto por un bobinado en cuyo interior se encuentra una prolongación de la aguja del inyector, que hace la función de núcleo magnético. El bobinado es recorrido por una intensidad de corriente aplicada por la unidad de control con un valor de aproximadamente 30 miliamperios. Este paso de corriente genera un campo magnético que es modificado cuando el núcleo, debido al movimiento de la aguja, se desplaza por el interior del bobinado. La variación del campo magnético provoca una distorsión en la tensión aplicada al bobinado. Dicha distorsión es registrada por la unidad de control y utilizada como información del comienzo exacto de la inyección. De la información del régimen de revoluciones y posición angular del cigüeñal se encarga el captador inductivo. Este captador genera una señal cada vez que pasan por delante de él una serie de resaltes o huecos mecanizados en el volante, definiendo de esta forma la posición del cigüeñal y el régimen de revoluciones. Con estas dos informaciones, la unidad de control determina la cantidad de caudal de combustible a inyectar y el comienzo de la inyección. También son necesarias para la recirculación de los gases de escape, la duración del precalentamiento y, en algunos casos, para el reloj cuenta revoluciones. Si la señal deja de emitirse por una avería en el sensor o en su instalación, la unidad de control pasa instantáneamente a la fase de emergencia, utilizando como señal sustitutiva la del transmisor de inicio de inyección. La velocidad del vehículo es controlada por el conductor a través del pedal del acelerador, estableciendo en función de su posición el estado de aceleración y la velocidad. En el motor de gasolina, el pedal del acelerador actúa sobre el cable y este provoca la apertura de la mariposa. En el motor diésel,
el mecanismo acelerador actúa sobre el mando mecánico de la bomba para regular el caudal de combustible. Sin embargo, en los sistemas electrónicos, que son la mayoría de los montados actualmente, se ha eliminado el cable del acelerador. Tal vez por este motivo, algunos lo han bautizado con el nombre de acelerador electrónico. Para que la unidad de control pueda reconocer la posición en la que se encuentra el pedal, se ha instalado en el mismo eje un transmisor de posición formado por un potenciómetro, el interruptor de ralentí y dos muelles de reajuste.